son las indicaciones, las contraindicaciones, los aspectos que ustedes tienen que considerar para poder hacer o esbozar un protocolo o un esquema de tratamiento. Acá hay una particularidad en esta especialidad. El médico rehabilitador se caracteriza por el uso, el manejo de los agentes físicos. Nosotros en nuestra especialidad podemos ofrecerle al paciente una alternativa medicamentosa y esta alternativa que nos va a caracterizar como especialidad. Sin embargo, un traumatólogo, un reumatólogo, un neurólogo no maneja bien adecuadamente esto, ¿no? Ahora, otra particularidad que tiene la indicación de los agentes físicos es de que no hay protocolos rígidos. Como ustedes van a ver, y en la práctica inclusive, pueden pensarse que todo es igual, y no es así, ¿no? Entonces, va a depender mucho de algunos conceptos, de algunos aspectos que ustedes van a ver o van a tener aquí ahora en esta presentación, para que ustedes puedan tener el criterio, ¿no? O el especialista tenga el criterio de poder elegir el mejor agente físico en cada caso muy particular, ¿no? Considerando pues el estadio de la enfermedad, la etiología de la enfermedad y algunos otros factores inclusive que pueden ser propios del paciente, ¿no? Entonces, en el caso de medicina física y rehabilitación, es una especialidad que también se le llama fisiatría, ¿no? Es una especialidad que a lo largo del tiempo ha tenido un gran desarrollo, ¿no? Considerando que en un inicio solamente se hablaba de rehabilitación cuando nos referíamos pues a aquellos pacientes que estaban postrados, que no podían caminar, que se desplazaban en una silla de ruedas o que tenían un trastorno motor evidente, ¿no? Se orientaba más a la patología, digamos, que evidenciaba un trastorno motor. Sin embargo, en la actualidad, la especialidad ha tenido un gran avance, considerando que el uso de los agentes físicos va de la mano con las tecnologías que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo y que han permitido pues, que se introduzcan dentro de nuestro manejo una serie de agentes físicos que se le ha dado una orientación de tipo terapéutico y que nos ha permitido desarrollar una serie de aparatos, como lo van a ver ustedes aquí, que constituyen una alternativa, ¿no? Dentro de las opciones que se le puede ofrecer a un paciente. Generalmente rehabilitación lleva un paciente que ya ha pasado por otras especialidades. Entonces muchas veces viene con un diagnóstico y viene a nosotros con la intención de recuperar el remanente de función que pueda tener o de ofrecerle una alternativa que coadyuve a un tratamiento ya preestablecido por la especialidad tratante. Entonces, también en algunos casos se considera como una opción, reemplazando al tratamiento terapéutico, ¿no? O medicamentoso que pueda haber ofrecido ya una especialidad tratante en casos particulares, ¿no? Entonces, es una especialidad que ha desarrollado mucho en los últimos tiempos, que se ha vuelto invasiva inclusive, como lo vamos a ver más adelante. En la actualidad también hay que considerar que la especialidad tiene un abordaje ya no solamente de tipo recuperativo, sino también como tiene una intención también de intervención primaria, ¿no? Como preventiva, secundaria también, como ofreciendo una intención terapéutica propiamente como una alternativa de tratamiento, y una también prevención que era en un inicio el concepto que se tenía de rehabilitación, que solamente era recuperativo o de reinserción. Entonces vean ustedes cómo la intervención ahora de rehabilitación ha ampliado su campo de acción y nos permite pues evidenciar una serie de posibilidades de poder ayudar a los pacientes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A ver, y eso también como una orientación en el sentido de que las diapositivas que se presentan, en mi caso muy particular de mi clase, muchas de ellas no son para ser aprendidas de memoria. Hay muchas cosas que yo digo aquí y que pueden ser preguntas de examen. Entonces tienen que tener en cuenta algunos aspectos muy puntuales que yo muy sutilmente los remarco
y ustedes tienen que captarlo, ¿no? Entonces, en el sentido preventivo, por ejemplo, ¿no?, la detección temprana de defectos mecánicos, le llamamos nosotros, sea de miembros inferiores, sea de columna, puede llegar a evitar, ¿no?, a una determinada edad algunas patologías específicas que definitivamente, si nosotros no las atendemos a tiempo, ese paciente va a ser nuestro en una determinada edad, ¿no? Entonces, vean ustedes también en el futuro, ustedes como médicos generales o médicos en las diferentes especialidades que van a tener, la orientación, sobre todo los pediatras de repente, ¿no?, la captación de niños que tengan algunos defectos biomecánicos, ¿no?, orientando a estos pacientitos adecuadamente en el tiempo oportuno para tratar de ayudarlos, puede evitar que en un determinado tiempo este niño sea mi paciente, ¿no?, o tenga alguna repercusión que le va a traer, pues, problemas para su desarrollo personal, ¿no? Entonces es importante que ustedes consideren esos aspectos. ¿Cuáles son los objetivos de la terapia física o de la fisioterapia? En general, ¿no?, están agrupados aquí, ¿no?, porque tienen una orientación específica. Prevenir la disfunción articular, ¿no?, prevenir la rigidez, las anquilosis, ¿no?, una serie de deformaciones que se puedan ver a nivel articular. Restituir la capacidad funcional, mejorar las capacidades funcionales remanentes en las diferentes patologías que podamos abordar. Lograr la máxima independencia del paciente, ¿no?, mejorando su calidad de vida y su desempeño en actividades de vida diaria. Disminuir el tiempo de discapacidad. Ustedes ya tienen muy claro, creo yo, el concepto de discapacidad, ¿no? Y hay que, ustedes recordarán que hay discapacidades, pues, que pueden ser temporales, ¿no?, consideradas como temporales, y unas permanentes. Ya habíamos conversado en la práctica con algunos de ustedes qué tiempo debemos esperar y todo eso, y yo supongo que en la primera clase también les habrá quedado claro, ¿no? También es una alternativa para reducir los tratamientos medicamentosos que puedan estar utilizando algunas otras especialidades de fondo, y prevenir la cronicidad o la recurrencia de algunas enfermedades, como por ejemplo reumatología, ¿no? Si la especialidad de reumatología, por decir, no ofrece un adecuado tratamiento que estabilice, por decir, una enfermedad como la artritis reumatoidea, mi trabajo no va a tener un buen efecto, porque ustedes saben que esta enfermedad es una enfermedad sistémica que requiere ser manejada con un adecuado protocolo de tratamiento dependiendo de cada caso. Y si el paciente tuviera una sintomatología dolorosa o alguna deformación o limitación funcional, yo no podría, y se encuentra en un estado agudo, yo no podría ofrecerle al paciente una alternativa, ¿no?, que mejore esa sintomatología si es que el paciente no ha sido abordado adecuadamente y ha sido controlado adecuadamente. El resultado de mi tratamiento va de la mano de también el tratamiento adecuado que puede indicar el reumatólogo. Entonces, vean ustedes cómo esta especialidad, entonces, de alguna forma voy a ser dependiente, ¿no?, de otras especialidades, ¿no?, y mis resultados van a ser muy pobres, o no los voy a lograr, mis metas, mis objetivos, si es que la especialidad de fondo no logra manejar bien la enfermedad propiamente. Entonces, vamos a hablar de algunos agentes físicos y vamos a tocar algunos aspectos importantes, como son sus conceptos, las bases y fundamentos, las técnicas de aplicación, las indicaciones, contraindicaciones, precauciones y algunos efectos fisiológicos, ¿no? Entonces, tenemos que tener claro primero qué cosa es un agente físico, terapéutico, ¿no? Entonces, nosotros consideramos que es un elemento físico que puede ser natural o artificial, ¿no?, que, como por ejemplo un natural puede ser el agua, la luz, ¿no?, y el elemento físico artificial, la corriente eléctrica, ¿no?, que está utilizada en tratamientos para el abordaje de algunas patologías o enfermedades específicas.
Otra definición también que puede englobar este término de agente físico terapéutico, se dice que es un vehículo de energía, ¿no? Un vehículo de energía que puede provocar una respuesta o una modificación en la superficie, en este caso las células, tejidos u órganos, y desencadenar una serie de respuestas o efectos biológicos sobre el cual han sido aplicados. ¿Cuál es el objetivo? Básicamente, primero, un objetivo pues antiinflamatorio, un objetivo analgésico. Si yo controlo el proceso inflamatorio, obviamente voy a tener una buena respuesta con respecto al dolor. Disminuir con ello el tiempo de evolución de la enfermedad, ¿no? Y estimular pues muchas veces la regeneración de los tejidos, ¿no? Entonces, aquí hay una clasificación, ¿no? Una presentación de algunos agentes físicos naturales, como por ejemplo la helioterapia, que es el principio físico, sería la energía solar, el calor. La talasoterapia, ¿no? Que considera el uso del agua de mar. La climatoterapia, las propiedades diferentes de los diferentes climas. Crenoterapia, las aguas termales. La peloidoterapia, ¿no? Los fangos o los barros que son ricos en algunos minerales específicos. La hidroterapia, ¿no? Y algunos agentes físicos artificiales, ¿no? Que han sido desarrollados al transformarse algunos tipos de energía específica, ¿no? Como la termoterapia, el calor, la crioterapia, el frío o el hielo, la electroterapia y también la parte de movimiento, la parte mecánica, ¿no? Entonces tenemos ahí la mecanoterapia, que es la terapia de movimiento, la masoterapia, la tracción, ¿no? Y las radiaciones. Uno de los agentes físicos con los que nosotros trabajamos mucho y que seguramente lo habrán visto en las diferentes sedes donde están, son los tanques de hidroterapia, ¿no? Que tienen como principio pues, el uso del agua, ¿no? Como agente terapéutico. Aquí nosotros empleamos el agua teniendo en cuenta que se fundamenta en dos principios específicos o dos efectos, ¿no? Buscamos un efecto mecánico y un efecto térmico. El efecto mecánico, ¿no? Está basado pues, en un principio que seguramente ustedes recordarán, que es el principio de Arquímedes, ¿no? Que es el principio que menciona que al sumergir un cuerpo dentro del agua va a desplazar exactamente, ¿no? Principio, eso lo hemos estudiado creo en la época del colegio, en el curso de física, ¿no? Entonces, en conclusión, un cuerpo dentro del agua facilita su movimiento, ¿no? Y también el gasto de energía es mucho menor. Por lo tanto, desde el punto de vista de rehabilitación, me facilita ejecutar el movimiento dentro del agua, sea en forma pasiva o sea en forma activa, ¿no? Y el efecto térmico, considerando que nosotros trabajamos con el agua a cierta temperatura, nosotros también aquí recordar algunos principios de física por el cual nosotros logramos transmitir el calor al cuerpo que está sumergido dentro de este volumen, ¿no? Y esta forma de transmisión de calor utilizando la hidroterapia, los tanques de hidroterapia, sería el de convección. Y ahora vamos a ver qué cosa es convección. Aquí unas imágenes donde ustedes seguramente en las diferentes sedes han podido reconocer estos equipos, ¿no? ¿Lo han visto todos en el Instituto de Rehabilitación? ¿No han visto? ¿Y en el Hospital de la FAP han logrado ver? ¿No? En la FAP no han visto, no han hecho el recorrido de las... ¿No? Eso no he visto. Bueno, pídanle ahí a los docentes, igual que en el instituto, que los lleven a ver, ¿no? Los equipos para que los puedan ver cómo son, ¿no? En físico, ¿no? Estos son unos tanques de hidroterapia que los que han visitado o están haciendo la práctica en el policía los han podido ver, ¿no? El tanque grande, como pueden ver ustedes, se llama tanque de Hubbard y tiene ahí unas turbinas que son las de color azulino,
¿no?, que ejerce la salida del agua con una fuerza. Y esto le da un efecto, ¿no?, una fuerza a la salida del agua, y esto va a ejercer un efecto de hidromasaje, ¿no? Más o menos un principio parecido al que observamos cuando nos sumergimos en un jacuzzi, ¿no? Entonces tiene el mismo efecto más o menos de hidromasaje. Nosotros cuando sumergimos a un paciente aquí podemos utilizarlo con turbina o sin turbina, dependiendo del objetivo que uno quiera lograr, porque si ustedes lo que quieren es aprovechar el efecto mecánico del uso del agua, pueden utilizarlo simplemente sin turbina. Si es que sumergieran a un paciente, por ejemplo, que tiene un tono incrementado, ¿no?, un tono incrementado, o sea, tiene una hipertonía, una rigidez articular, ¿no?, o una espasticidad marcada, mejor dicho, pues tampoco indicaríamos turbina, porque eso puede incrementar este problema, ¿no? Entonces, va a depender la indicación de cuál es el objetivo que ustedes quieran lograr con ese paciente. El otro tanquecito es el tanque de Whirlpool, que también tiene su turbina, que está en color plomo, y tiene ahí una, no sé si logran ver, que es un termostato, ¿no? Un termostato que va a regular la temperatura del agua, y dependiendo de los tanques, más adelante vamos a ver más o menos cuál es la temperatura manejable en cada uno de ellos. Por lo mismo que tiene la intención de aprovechar muchas veces solamente el efecto mecánico del movimiento dentro del agua, podemos utilizar muchas veces el agua más fría, ¿no? Eso va a depender del objetivo y de las condiciones del paciente. Ustedes saben que si yo sumerjo a un paciente dentro del agua caliente, tiende a elevar la temperatura también del paciente, ¿no? Y si es un paciente que de repente tiene antecedentes de hipertensión o algún problema cardiovascular, probablemente será conveniente que yo disminuya la temperatura del agua. Por eso es que vamos a ver más adelante que los rangos, que las temperaturas está dada en rangos, y la vamos regulando de acuerdo a cada paciente, ¿no? Aquí ven ustedes a un paciente central, ¿no? La posición de la mano, observen. Por la posición de la mano es que yo logro identificar que es un paciente central, que está trabajando marcha dentro del agua, ¿no?, aprovechando el efecto mecánico, como habíamos mencionado en un inicio. Tenemos en la otra imagen un niño, ¿no?, que está trabajando probablemente por la posición también, presumo que es un niño con un problema neurológico de fondo, ¿no?, por la postura, ¿no? Miren la postura de inflexión que tiene. Lo más probable es que sea un niño con PC, y lo que buscamos ahí es relajar la musculatura de este niño y facilitar sus movimientos en este tipo de pacientes donde el incremento del tono es muy frecuente, ¿no? Y en el otro caso vemos un niño que también está trabajando pues movimiento de miembros inferiores, ¿no? Entonces aquí no es ningún tanque, como ven ustedes, es una piscina también, ¿no? Porque el uso de la hidroterapia no solamente es a través de el uso de los tanques que hemos visto en la vista anterior, sino también de la piscina. O también hay algunos equipos que no las he puesto aquí, pero se llaman HydroTrack. En la actualidad me parece que quien lo tiene operativo es la Clínica San Pablo, que queda por Chacarilla, ¿no? Tiene estos equipos operativos, y donde nosotros podemos trabajar marcha, que es una banda sin fin dentro de un tanque de agua, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, generalmente aquí nosotros indicamos esto a un paciente que queremos mejorar su patrón de marcha, ¿no? O lesiones de cadera, lesiones de rodilla, lesiones de columna lumbar, de repente, que pueda tener alguna sintomatología irradiada a miembros inferiores, ¿no? Y que esté alterando pues la marcha. ¿En qué se fundamenta el uso del agua, ¿no? Básicamente tiene tres efectos sobre el organismo, ¿no? Tiene un efecto transcutáneo, que nos va a permitir pues transmitir algunos elementos minerales a través del movimiento celular. Tiene un efecto térmico básicamente, y un efecto físico que tiene que ver con el efecto mecánico que hemos mencionado, ¿no? El efecto transcutáneo, bueno, básicamente si habláramos pues de aguas termales, ¿no? Pero en el caso de las aguas que tenemos pues en la piscina, el efecto transcutáneo de repente no sería no estaría muy presente, ¿no? Básicamente. Si habláramos, por ejemplo, del agua de mar, tal vez por ahí, ¿no?
Y el principio de Arquímedes, pues que ya lo hemos mencionado y que lo dijeron ustedes hace un momento, ¿no? Entonces, esas son el fundamento por el cual para nosotros constituye una buena alternativa el uso del agua, ¿no? Técnicas de aplicación, como habíamos mencionado, puede ser en forma local, si es que yo sumerjo solamente mi miembro superior o mi miembro inferior en el tanque de Whirlpool, o me sumerjo dentro, o un cuerpo entero dentro del tanque de Havard o de la piscina, ¿no? En cada uno de ellos, como ven ustedes, hay una temperatura recomendable, ¿no? Un rango de temperatura con el cual yo puedo jugar, ¿no? Puedo jugar. Obviamente en temporadas calurosas como esta, las temperaturas también pues van a tener que ser menores, ¿no? Acá tenemos, ¿no?, también el trabajo en piscina, tenemos el trabajo en el tanque de Havard y en el tanque de Whirlpool de miembros superiores, ¿no? Esto nos ayuda mucho, por ejemplo, en el caso de las fracturas, cuando queremos trabajar miembros inferiores o miembros superiores, ¿no?, para mejorar movimiento de los diferentes segmentos. Y en el caso de que sumerjamos a un paciente, bueno, ahí tenemos opción de poder abordar cualquier tipo de patología, ¿no?, que sea desde lo que está ahora muy frecuente, las fibromialgias, ¿no?, los síndromes miofaciales, ¿no?, o inclusive lesiones medulares, lesiones centrales, ¿no? Considerando obviamente que si estamos tratando a un paciente lesionado medular, por ejemplo, tendremos que sumergirlo pues en camilla, ¿no? En camilla, porque ese paciente no tiene la capacidad de mantenerse pues sentado, ¿no? Y salvo que ya se le haya trabajado adecuadamente y el paciente haya aprendido a flotar, ¿no? Y eso lo tendríamos que hacer pues en una piscina, más no en un tanque de hidroterapia, porque resultaría pequeño, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones? Básicamente cuando queremos abordar patologías donde existen cuadros dolorosos de fondo que puedan tener un origen inflamatorio, ¿no?, donde tengamos rigideces articulares, ¿no?, rigidez articular que nos limite para lograr los rangos articulares o conseguir el movimiento completo de un segmento específico. Cuando querramos potenciar de repente la fuerza muscular, ¿no?, o mantener la fuerza muscular de un determinado grupo de músculos, que puede ser originado de repente por alguna lesión de nervio periférico o de alguna enfermedad sistémica, ¿no? En el caso de las quemaduras, donde de repente queremos trabajar posteriormente un poco de movimiento, haciendo extensión del segmento, también podemos indicar el uso del agua, ¿no? Y obviamente en general, en caso de secuelas neurológicas, sean de tipo medular, central o periféricas básicamente, ¿no?, donde existan cuadros dolorosos, inflamatorios y de limitación de movimiento. ¿Qué contraindicaciones? Contraindicaciones vamos a tener que tener en cuenta que hay absolutas y hay relativas, ¿no? Contraindicaciones como por ejemplo procesos infecciosos locales. Si yo tengo un absceso, por ejemplo, ¿no?, de repente va a estar contraindicado que yo meta a un paciente a hidroterapia, ¿no?, porque se supone que hay un proceso inflamatorio de fondo y primero yo tendría que abordar el proceso inflamatorio antes de pensar, ¿no?, en mejorar de repente el movimiento de ese segmento, ¿no? Otra contraindicación también en el caso de las micosis, sean onicomicosis o sean dermatomicosis, ¿no?, porque generalmente este tipo de equipos o aparatos se usan en forma masiva, entonces de una sola vez entran 2, 3 pacientes y si no tenemos cuidado con esto podemos propiciar pues que haya un contagio de este tipo de patologías a nivel de hongos, ¿no? Y tener precauciones específicas, ¿no?, teniendo en cuenta problemas cardiológicos de fondo, enfermedades cardiovasculares de fondo, tener el cuidado respectivo de no exceder en la temperatura, porque esto también puede elevar también la frecuencia cardíaca del paciente o la presión arterial. Cuando tenemos trastornos circulatorios, por ejemplo, en el caso de la presencia de varices, ¿no?, de varices o alteraciones del sistema venoso profundo también, tenemos que tener en cuenta de que puede ser una indicación, pero considerando la temperatura del agua, ¿no? Cuando existan heridas, también una precaución. No es una contraindicación absoluta, pero sí tenemos que tener precaución, ya que también si el agua no ha sido adecuadamente tratada, podemos traer un problema sobreagregado como puede ser una infección de esta, ¿no?
Y llegamos pues al uso del calor, ¿no? Del agente físico-terapéutico calor, ¿no? Y que se le llama pues termoterapia dentro de lo que es la rehabilitación, ¿no? El calor puede ser transmitido sobre una superficie, ¿no? En forma superficial o en forma profunda, dependiendo de la zona donde usted quiera llegar o lo que quiera lograr, ¿no? Le llamamos profundo cuando llega hasta, puede penetrar desde 3 hasta 5 centímetros aproximadamente de profundidad, es decir, podemos llegar hasta un plano óseo, ¿no? Aquí generalmente los equipos que nos ayudan en esto, la diatermia de onda cortas, microondas y básicamente el ultrasonido, que es, diría yo, una de las vedettes dentro de rehabilitación, ¿no? Y cuando queremos nosotros lograr la transmisión del calor en forma superficial, le vamos a llamar así cuando no transmitimos esta energía más profundo, lo máximo que podemos llegar hasta 1 centímetro o 1,5 centímetros, ¿no? Tenemos dos formas, que puede ser el calor seco o puede ser el calor húmedo, ¿no? El calor seco va a estar dado a través del uso de las lámparas infrarrojas, que seguramente ustedes ya la habrán visto alguna vez, y las formas de calor húmedo que pueden ser a través del uso de las compresas húmedas calientes, que las hemos visto ya en el hospital, y el uso de la parafina también, que es una forma de calor húmeda, ¿no? Cuando vimos hidroterapia, dijimos que transmitíamos calor a la superficie por un principio físico que se llamaba convección, ¿recuerdan? Aquí hay una clasificación, un cuadrito, ¿no? Que sería interesante que después lo leyeran con cuidado, y que nos va a explicar, ¿no? Cómo podemos transmitir el calor teniendo en cuenta estos principios, ¿no? Si nosotros decidiéramos usar, por ejemplo, el calor o transmitir calor a través del uso de la parafina o de las compresas húmedas calientes, diríamos que estamos transmitiendo calor por conducción, ¿no? ¿Por qué? Tenemos una superficie caliente, la aplicamos sobre otra que tiene temperatura diferente y estamos transmitiendo el calor por contacto directo, ¿no? Entonces el principio físico se llama conducción. Otra forma sería la convección, ¿no? La convección, que era a través del uso del agua, ¿no? A través del movimiento del agua, ¿no? Habíamos dicho el agua a una determinada temperatura, nosotros podemos estimular la superficie que está sumergida dentro de esta y transmitir el calor también, ¿no? Y esta forma se llama convección, ¿no? Convección. Es transmitir una temperatura a otra, sobre otra, ¿no? A través del movimiento del agua, ¿no? Y tenemos también el principio de conversión, que es transformar la energía en calor, ¿no? A través de un intercambio energético, ¿no? Y esto se hace pues a través del uso de repente del ultrasonido, ¿no? De la diatermia de onda corta y del microondas, ¿no? Que serían los equipos de repente más representativos que van a transmitir calor bajo esta modalidad de conversión, ¿no? Y luego la radiación, ¿no? Que es un fenómeno básicamente fototérmico y que va a estar dado pues, por los rayos infrarrojos o ultravioletas, ¿no? ¿Qué efectos fisiológicos yo busco a través del uso del calor, ¿no? Básicamente también analgesia, ¿no? Incrementamos también el flujo sanguíneo, ¿no? Aumentamos el metabolismo local de la zona sobre la cual se está trabajando, incrementamos la extensibilidad del colágeno, por lo tanto el movimiento también se va a facilitar, disminuimos con esto, ¿no? La contractura que podamos tener en el segmento y también mejoramos el tono, que pueda verse comprometido también si que tenemos un fondo neurológico, ¿no? Evitamos también las rigideces de algunas articulaciones o mejoramos las rigideces que van a conllevar a una limitación funcional, ¿no? En algunas articulaciones específicas, ¿no? Sobre todo cuando tratamos aspectos traumatológicos, ¿no? Tenemos también la termoterapia superficial. Ahí vean ustedes las diferentes formas de las compresas calientes y que pueden ser aplicadas como las estamos viendo en las imágenes, ¿no? Son almohadillas de lona que contienen en su interior un material, ¿no? Un gel que absorbe el calor
y se concentra, ¿no? Entonces estas compresas se envuelven en una toalla seca y se colocan sobre la zona que usted quiere tratar. Una forma casera de poder trabajar con este tipo de calor, que sería una forma de calor superficial seco, serían, por ejemplo, las bolsas de jeve para agua caliente que muchas veces hemos empleado en casa, ¿no? Llenan la bolsa de agua caliente, la envuelven en una toalla seca y la aplican. O también han aparecido en el mercado unas almohadillas que están llenas de semillitas y que se meten al microondas y que no solamente se aprovecha el efecto térmico, ¿no?, del calor, sino también aromático, ¿no? Porque como saben ustedes también, y habíamos dicho en la definición, es todo estímulo externo que aplicado sobre un cuerpo va a producir un efecto. También recuerden ustedes que los estímulos neurosensoriales, como los sonidos, los colores, los olores, ¿no?, las formas, también constituyen una forma de estímulo físico externo para las funciones neurosensoriales, ¿no? Entonces, aquí se aprovechan dos aspectos con este tipo de ayudas, las compresas calientes de semillas, ¿no? El efecto térmico y el efecto aromático también, que te puede conllevar a una relajación, pues, ¿no?, en forma general. ¿Qué tiempo más o menos nosotros aplicamos estas compresas, ¿no? Va a depender, pues, muchas veces del medio ambiente donde se estén colocando, ¿no? En esta temporada duran un poquito más porque hay más calor en el ambiente, ¿no? La temperatura ambiental es más calurosa, ¿no? Aproximadamente se deben de indicar entre 15 y 20 minutos, es lo adecuado, sobre la superficie sobre la cual se están aplicando. Este es un tanque de hidroterapia, que también ustedes lo pueden ver en los hospitales donde se encuentran, ¿no? Estas almohadillas o estos estas compresas, ¿no?, tienen un gel en su interior que capta el calor del tanque, del contenido del agua caliente que está sumergida, en las cuales están sumergidas dentro de este tanque, ¿no? Esto es un material impermeable, se escurre un poco, se envuelve en una toalla y se coloca sobre la superficie que ustedes quieran tratar. Tenemos también en qué indicaciones, ¿no? ¿Qué indicaciones tienen? Todos aquellos casos donde nosotros querramos lograr, pues, analgesia y obviamente conllevar, como es una forma de transmitir calor superficial, querramos lograr también cierto grado de relajación muscular. También puede ser como una medida previa, ¿no?, para facilitar el ejercicio. Cuando nosotros vamos a hacer un deporte, tenemos que hacer calentamiento, ¿verdad? Estiramiento, calentamiento. Igualmente, si nosotros queremos trabajar un segmento para mejorar el movimiento, entonces lo adecuado sería que primero calentemos esos grupos musculares con este tipo de ayudas superficiales para poder facilitar el movimiento del segmento, ¿no? O también para poder hacer o aplicar alguna técnica de masaje sobre esta zona. ¿Qué contraindicaciones vamos a tener? Obviamente, como se coloca directamente sobre la piel, todos aquellos casos donde hayan problemas de piel, dermatitis, micosis, procesos infecciosos agudos, activos, ¿no? Insuficiencia vascular periférica, tengamos procesos infecciosos o heridas abiertas, ¿no? Va a ser un poco difícil que lo podamos indicar porque vamos a correr algunos riesgos, por lo tanto está considerado como una contraindicación. Asimismo, en aquellas patologías o pacientes donde haya un trastorno de sensibilidad, si es que decidimos utilizarlo, por ejemplo en los pacientes lesionados medulares, tiene que ser con muchísimo cuidado porque hemos visto quemaduras causadas por este tipo de uso de indicación, por este tipo de indicaciones en aquellos pacientes que no tienen una sensibilidad, pues, que puedan reconocer ellos si quema mucho o no, ¿no? Llegamos a otro agente físico que es la parafina, que habíamos dicho que también es una forma de transmitir calor en forma superficial. La parafina viene así en estado sólido y se convierte en líquido en ese punto medio de fusión, ¿no? Luego un termostato la regula la temperatura y la deja apta para ser usada, ¿no? Apta para ser usada bajo dos modalidades, que puede ser por inmersión o por embrochado, le llamamos, ¿no? Pincelado, ¿no? ¿Qué es generalmente lo que utilizamos? Con una brochita se saca la parafina y se pinta la zona. Por lo tanto, generalmente este agente físico está indicado para tratar o abordar problemas o zonas pequeñas sobre todo, porque si yo quisiera tratar, por ejemplo, una lumbalgia,
¿no? Y quiero colocarle primero calentar esa zona para utilizar posteriormente otro agente físico, la parafina no sería lo más adecuado, porque yo tendría que, imagínense, pintarle toda la espalda, ¿no? Y mientras que yo hago ese proceso, la parafina ya se enfrió, ¿no? Y se volvió sólida, entonces no va a haber mucha posibilidad de concentrar el calor en esa zona. Por lo tanto, generalmente yo la utilizo cuando quiero tratar, por ejemplo, articulaciones de mano, muñeca, codo, rodilla, articulaciones pequeñas o zonas muy delimitadas que sean pequeñas, ¿no? Para que evitemos la pérdida del calor. Generalmente el tiempo también va a emplear, es igual que las compresas calientes, entre 15 y 20 minutos. Las indicaciones igualmente, ¿no? Contracturas, rigideces articulares, tener cuidado de no colocarla en procesos agudos, crónicos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una artritis reumatoidea donde yo recibo al paciente que tiene signos de rubor, calor, tumefacción, dolor, limitación funcional, de pronto no sería muy conveniente utilizar pues esta forma, ¿no? Esta ayuda, porque no va a ser lo más adecuado, ¿no? A ese proceso inflamatorio, ¿no? Le voy a poner más calor, como que de repente lo voy a encender más, ¿no? Entonces ya la experiencia nos ha enseñado que de repente en ese tipo de casos va mejor una compresa fría, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Que también tiene muy buenos efectos antiinflamatorios. Algunas contraindicaciones, como por ejemplo también la intolerancia al calor, consideren que es calor superficial, ¿no? También, igual que las compresas calientes, ¿no? Enfermedades dermatológicas, heridas abiertas, procesos infecciosos, ¿no? Zonas donde hay alteración de la sensibilidad, trastornos circulatorios, va a estar un poco complicado, o no, o mejor dicho, considerarlo como una contraindicación para su uso. El uso del hielo. Antes pensábamos que el hielo solamente podía ser empleado pues, cuando había un antecedente traumático, ¿no? Generalmente en medicina deportiva. Pues en la actualidad, en rehabilitación, nosotros ya lo ponemos en práctica y lo utilizamos mucho cuando tenemos un proceso agudo, ¿no? Agudo, aunque corresponda a una patología de tipo crónica, ¿no? O un evento agudo propiamente, que también puede ser de un origen pues, quirúrgico, ¿no? Por ejemplo, en una cirugía de rodilla, ¿no? Una cirugía de rodilla, donde vemos que a las 24 horas, 48 horas se ve que la rodilla está con muchos signos inflamatorios, entonces es una muy buena opción, ¿no? Así como también después de una caída, por decir, ¿no? Que es un evento agudo también, ¿no? Traumático de otro tipo de etiología. Tener en cuenta que el frío va a producir, ¿no? Va a calmar el dolor y va a reducir también el edema que se pueda tener en la zona de tratamiento, ¿no? El uso del hielo también lo que nos va a permitir es que recuerden ustedes que si nosotros lo colocamos en una determinada zona, también va como que va a anestesiar la zona, ¿no? Entonces, nos va a facilitar el movimiento, ¿no? En algunas situaciones, como por ejemplo, después de la colocación de un yeso y después del retiro nos queda la articulación un poco limitada, ¿no? Donde nosotros queremos ya recuperar el movimiento y a veces resulta doloroso trabajar ¿no? Nosotros ponemos hielo en la articulación, como que va a anestesiar un poco la zona, y luego forzamos un poquito al movimiento, ¿no? Y nos va mucho mejor. Antes de pensar en una alternativa de trabajo dentro de lo que es el uso de hidroterapia en este tipo de casos, ¿no? ¿Qué efectos fisiológicos vamos o buscamos cuando utilizamos el hielo, ¿no? Considerar que básicamente vamos a disminuir la temperatura local de la zona sobre la cual estamos tratando. Con ello vamos a lograr un efecto antiinflamatorio y consecuentemente analgésico. Esto lo vamos a lograr a través del control del edema, ¿no? Un proceso ya fisiológico, ¿no? Que va a involucrar el control del edema a través de una vasoconstricción localizada y una reducción pues, de la presión hidrostática de las células que están comprometidas en esta zona, ¿no? Va a disminuir la contractura muscular muchas veces también y todo esto tiene un fondo fisiológico celular. La forma de aplicar el hielo básicamente es una forma alterna.
porque como habíamos mencionado, no solamente va a generar pues una zona de anestesia sobre la cual se está trabajando, sino también puede quemar. Entonces lo que indicamos generalmente es la aplicación del hielo en contacto directo sobre la superficie entre 5 y 7 minutos. Lo retiramos un ratito, que pueden ser también un par de minutos, 2 o 3 minutos, y lo volvemos a colocar, ¿no?, hasta completar tiempos puestos de aproximadamente 20 a 25 minutos de hielo sobre la zona a tratar, ¿no? Generalmente no recomendamos que se ponga directamente 20 minutos o 25 minutos porque podemos correr el riesgo también de causar quemadura con su uso. En la actualidad, pues, el uso del hielo no solamente se hace a través de las bolsas directamente, ¿no?, sino también existen estos pues hidrocoloides fríos, ¿no?, bolsas de hidrocoloides frío, y los sprays químicos, que era lo que nosotros conocíamos en medicina deportiva, ¿no? Una técnica de aplicación también se llama criocinética, que consiste en colocar el hielo no en forma estática sobre la superficie que usted quiere tratar, sino hacer un masaje helado le llamamos, ¿no?, criocinética, o sea, es el hielo en movimiento, ¿no? Tal vez sea lo más adecuado, puesto que va a evitar la posibilidad de causar una lesión sobre la zona que quiere tratar. En ese sentido sí lo podemos hacer pues unos 15 o 20 minutos en forma continua, ¿no?, porque va a estar en movimiento y no va a estar localizado directamente en una zona. Después de este trabajo, nosotros definitivamente podemos, con toda seguridad, aplicar algún otro complemento a nuestra terapia, como puede ser el uso del movimiento, ¿no?, la terapia del movimiento o cinesiterapia que le llamamos, ¿no?, terapia de movimiento. Las indicaciones: cuadros agudos, donde básicamente lo que queremos es control de procesos inflamatorios y analgesia, ¿no? Contraindicaciones, igualmente, trastornos circulatorios y pérdida de la sensibilidad, por lo que ya hemos conversado. Cuando hablamos de termoterapia profunda, esto que hemos hablado hasta acá son agentes físicos superficiales, recuerden ustedes, ¿no? Y ahora, cuando hablamos de termoterapia profunda, nos vamos a referir pues de algunos equipos específicos, ¿no? De algunos equipos específicos, de los cuales yo diría que el ultrasonido es uno de los que más aplicación, más bondades, bueno, para mí es solo combinado con otros agentes, pues puede ser una maravilla la solución de nuestros problemas, ¿no?, de muchos de nuestros problemas. Consideramos aquí la diatermia de onda corta, microondas y el ultrasonido, ¿no?, que van a producir calor profundo, recuerden ustedes, ¿no? Dentro de los otros agentes físicos también que consideramos, tenemos los electroterapéuticos, ¿no?, que tienen como agente físico principal la corriente eléctrica, ¿no? Y si ustedes recuerdan también la época del colegio, la corriente también hay de alta frecuencia, de frecuencia media y de baja frecuencia, ¿no? El microondas y la diatermia de onda corta están consideradas dentro de las formas de electroterapia, pero corrientes eléctricas de alta frecuencia, ¿no?, a diferencia de las de frecuencia media o de baja frecuencia, que son los equipos que usualmente conocemos como electroterapia, ¿no?, electroterapia. Y aquí lo interesante es de que ustedes deben recordar, según lo que alguna vez estudiaron en el colegio, que las corrientes tienen diferentes impulsos, ¿no? Habían corrientes rectangulares, corrientes ondulantes, de doble impulso, rectangulares, triangulares, ¿no? Bueno, cada una de estas corrientes se caracteriza por tener un tipo de onda específico, ¿no? Y que no es el motivo de la clase porque esa es física pura, pero sí recordar que cada uno de estos equipos, por ejemplo, la interferencial es una corriente de frecuencia media y que básicamente tiene un efecto analgésico. Entonces, si yo tengo que, digamos, o quiero lograr un efecto analgésico, básicamente, la corriente de elección que emplearé será una interferencial, ¿no? De la misma forma, si yo quiero, por ejemplo, utilizar una corriente o quiero estimular un segmento, ¿no?, la parte muscular, ¿no?, de algún segmento específico,
entonces utilizaré una corriente exponencial, que es una corriente de baja frecuencia, ¿no? La corriente rusa es una corriente que yo utilizo pues cuando quiero hacer fortalecimiento muscular, ¿no? Como un complemento a también el trabajo activo del segmento, porque no hay ninguna corriente que yo le ponga y que automáticamente me desarrolle la parte muscular propiamente, ¿no? Tiene que ir de la mano también con un ejercicio activo, ¿no? Pero puede ser un complemento a este. Y dentro de las que también más reconocidas que podemos emplear en la actualidad son las corrientes diadinámicas, ¿no? Que son las de baja frecuencia y que me permiten tratar zonas, por ejemplo, donde yo tengo edemas, ¿no? Mucho edema. Entonces lo que yo quiero es facilitar el retorno venoso y mejorar ese edema. Entonces yo puedo utilizar una corriente diadinámica, ¿no? Aunada a una serie de o a otros agentes físicos que de repente yo puedo escoger, ¿no? Y el TENS es una corriente superficial que muchas veces lo utilizamos pues para segmentos muy superficiales, como por ejemplo las parálisis faciales, ¿no? Las parálisis faciales, que necesitamos estimular muchas veces la fibra muscular de la región facial, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la diatermia de onda corta y en microondas, vean ustedes, ahí está el equipo, ¿no? Ese es el equipo. No se utiliza mucho ya, pero sí todavía en algunos hospitales se pueden encontrar equipos como este. Produce calor profundo, ¿no? Su efecto fundamental se basa en la ley de Joule, que también es un principio de física. Tiene muy buenos efectos de tipo analgésico.